Hubo un tiempo en que los patios de colegio sonaban diferente. Los nombres que llamaban las maestras, los que gritaban las madres desde el balcón, los que aparecían escritos con tiza en la pizarra eran otros. Nombres que hoy casi nadie elige, pero que durante décadas fueron totalmente normales. Purificación. Largo, solemne y profundamente católico. Purificación fue durante la primera mitad del siglo XX uno de los nombres más dados en España, especialmente en el mundo rural. Se acortaba a Puri, que sonaba más ligero, pero el nombre completo tenía un peso casi litúrgico. Cuando llegaron los 70 y los nombres empezaron a aligerarse, Purificación se quedó anclada en otro tiempo. Hoy, oírlo es como escuchar el sonido de una campana de pueblo. Asunción. Ligada directamente al calendario católico. Asunción fue durante generaciones un nombre de mujer seria, trabajadora y devota. Las que lo llevaban solían ser mujeres de carácter, las que no pedían ayuda pero siempre la ofrecían. Se acortaba a Asun o Sunci, pero la forma completa ya no aparece en los libros de bautismo. Es un nombre que huele a iglesia de verano y a mantilla guardada en papel de seda. Remedios. Uno de los nombres más bonitos que ha tenido España, aunque cueste reconocerlo hoy. Remedios viene de la advocación mariana y durante décadas fue un nombre elegante, incluso poético. Lorca lo habría firmado. Pero en cuanto los padres empezaron a mirar hacia nombres más neutros o internacionales, Remedios se quedó sin relevo. Hoy sobrevive en alguna abuela andaluza y en la memoria de quien supo quererlo. Encarnación. 5 sílabas que en otro tiempo nadie encontraba excesivas. Encarnación o Encarni para los amigos era un nombre de mujer con presencia. Daba igual en qué habitación entrase, el nombre llenaba el espacio antes que ella. Fue popular durante décadas en toda España, con especial fuerza en el sur. Hoy es casi imposible encontrar una niña con ese nombre, pero pronunciarlo en voz alta sigue teniendo algo de grandioso. Visitación. Este es uno de los nombres más sorprendentes de la lista. Visitación fue un nombre real, usado de verdad, durante buena parte del siglo XX. Venía de una festividad religiosa y se abreviaba a visita o visi. Hoy resulta casi incomprensible que alguien lo eligiera, pero en su época era perfectamente normal. Eso dice mucho de cómo cambia el mundo y de cómo los nombres lo cuentan todo. Dolores. Dolores tiene algo de tragedia griega en su propio sonido. Y un nombre que significa sufrimiento pero que fue elegido con amor durante generaciones. Lola, su versión más alegre, sobrevivió mejor. Pero Dolores en su forma completa tenía una dignidad severa que las madres de principios del siglo XX valoraban. Hoy casi no se registra ninguna. Un nombre que cargó con demasiado peso y lo llevó con elegancia. Concepción. Concepción fue durante décadas uno de los nombres femeninos más frecuentes de España. Se acortaba a Concha, que todavía suena familiar, pero el nombre completo ya nadie lo usa. Venía de la festividad de la Inmaculada y en muchas familias era casi un nombre de tradición obligada. Hoy Concha sobrevive en señoras de cierta edad, y el nombre completo duerme en los archivos parroquiales. Milagros. Hay algo muy español en llamar a una niña Milagros, y un nombre que es a la vez una promesa y una gratitud. Fue popular durante buena parte del siglo XX, especialmente en familias devotas. Se acortaba a Mila, que todavía suena moderna. Pero Milagros completo, con sus 4 sílabas llenas de fe, ya casi no se escucha en los parques infantiles. Es un nombre que suena a velas encendidas y a promesas cumplidas. Consolación. Pocos nombres tienen tanta ternura escondida. Consolación viene de una de las advocaciones de la Virgen y fue elegido durante décadas por padres que querían dar a sus hijas un nombre que significase algo. Se abreviaba a Consoli o Consuelo, aunque Consuelo acabó siendo un nombre propio independiente. Hoy Consolación ha desaparecido casi por completo. Es un nombre que suena a mano en el hombro en un momento difícil. Presentación. Y este puede ser el nombre más sorprendente de toda la lista para los oídos de hoy. Presentación, abreviado a Presen o Presenta, fue un nombre femenino real y relativamente común en la España rural del siglo XX. Venía de la festividad religiosa de la presentación de la Virgen. Hoy es tan raro que casi provoca incredulidad. Y sin embargo, hubo miles de niñas que así se llamaron y que vivieron vidas plenas con ese nombre tan de otro tiempo. Felisa. Felisa viene de felicidad, y eso lo dice todo. Era el tipo de nombre que las familias humildes elegían con esperanza, queriendo que su hija llevase algo bueno en el nombre. Fue muy popular en los años 40 y 50. Sonaba bien, era fácil de pronunciar y tenía una alegría discreta. Cuando llegaron los 60 y los nombres empezaron a viajar, Felisa se quedó en casa. Hoy es el nombre de una bisabuela que seguramente hizo honor a lo que significaba. Cándida. Cándida significa pura, blanca, sin mancha.
Un nombre de una belleza casi poética que hoy suena a chiste sin pretenderlo. La evolución del lenguaje lo traicionó. Durante el siglo XIX y buena parte del XX fue un nombre respetable y bien visto. Hoy es casi imposible pronunciarlo en serio. Pero si ignoramos lo que el tiempo le hizo, Cándida tiene una elegancia que merece reconocimiento. Rosalía. Rosalía tiene algo especial en esta lista porque es el único nombre que está viviendo un pequeño renacimiento, impulsado por la cantante gallega que lo lleva con orgullo. Fue un nombre popular en el siglo XIX y principios del XX, con mucha fuerza en Galicia. Luego cayó en el olvido durante décadas. Ahora algunos padres lo están rescatando. Prueba de que ciertos nombres solo necesitan que alguien los lleve bien para volver a brillar. Consuelo. Elegante, melancólico y profundamente español. Consuelo fue un nombre de señora con carácter, de las que resolvían los problemas sin levantar la voz. Tuvo su auge en la primera mitad del siglo XX y se mantuvo con dignidad hasta los 70. Luego los nombres más cortos y ligeros lo fueron desplazando. Hoy Consuelo suena a salón con tapetes de ganchillo y conversaciones largas. Y eso, aunque parezca lo contrario, es un cumplido. Amparo. Amparo tiene mucha fuerza en la Comunidad Valenciana, donde la Virgen de los Desamparados es la patrona de Valencia. Fue durante décadas uno de los nombres más dados en esa zona. Fuera de allí también tuvo presencia, pero menor. Hoy casi no se registra ninguna bebé con ese nombre. Es un nombre que huele a azahar y a fiesta de barrio. Celestina. Celestina es un nombre con una sombra literaria enorme. La obra de Fernando de Rojas convirtió a este nombre en sinónimo de alcahueta, y eso, aunque sea literatura del siglo XV, le hizo un daño permanente. Aún así, hubo mujeres que lo llevaron con dignidad durante siglos. Hoy es casi inexistente. Un nombre atrapado entre la historia y la literatura, sin poder ser simplemente un nombre. Generosa. Generosa es uno de esos nombres que hacen pensar. ¿Quién elegiría hoy llamar a su hija Generosa? Y sin embargo, durante décadas nadie lo encontraba extraño. Al contrario, era un deseo expresado en forma de nombre. Fue más común en Galicia y el norte de España. Hoy es rarísimo. Pero tiene algo honesto que los nombres de moda suelen perder. Es una declaración de intenciones. Benigna. Benigna suena a otro siglo porque pertenece a otro siglo. Fue un nombre relativamente común en la España rural de finales del XIX y principios del XX. Significa bondadosa, de carácter suave. Pero sonó siempre un poco anticuado incluso en su época de mayor uso. Hoy es prácticamente un nombre de museo. Sin embargo, tiene una dulzura extraña, como la de los objetos viejos que no han perdido su utilidad. Florencia. Florencia tiene algo de viaje, de horizonte lejano. Es un nombre de origen latino que evoca la ciudad italiana pero que en España tuvo un uso propio y discreto durante décadas. Era elegante sin ser pretencioso. Cayó en desuso cuando los nombres cortos se impusieron. Hoy casi nadie lo elige, aunque tiene una musicalidad que otros nombres más modernos no tienen. Es de esos nombres que suenan mejor cuanto más años pasan. Virtudes. Llamar virtudes a una niña era casi una filosofía de vida. Un nombre que no escondía lo que esperaba de quien lo llevaba. Fue bastante común en la España profunda del siglo XX. Las que lo llevaban solían abreviarlo a Virtu o simplemente a Vir. Hoy es casi imposible encontrarlo en un registro civil reciente. Es un nombre que suena a catecismo aprendido de memoria y a una España que creía en ciertas palabras con toda su alma. Hermenegilda. Este es el nombre más largo y más improbable de toda la lista femenina. Hermenegilda tiene 7 sílabas y viene del nombre visigodo Hermenegildo, nombre de rey y de mártir. Fue un nombre real, registrado en miles de partidas de nacimiento durante el siglo XIX y principios del XX. Se acortaba inevitablemente a Mene o Gilda. Hoy es un nombre que provoca una sonrisa afectuosa. El tipo de nombre que solo podía existir en un tiempo en que los nombres tenían que durar toda una vida. Genoveva. Romántico, medieval y con ecos de Francia, Genoveva fue un nombre que en España tuvo uso real durante siglos. Santa Genoveva es la patrona de París y eso le dio un aire casi aristocrático. Fue más común en el siglo XIX y fue desapareciendo a lo largo del XX. Hoy es rarísimo pero tiene algo hermoso. Es el tipo de nombre que imaginas escrito en letra cursiva en el interior de un libro antiguo. Ángeles. Ángeles tiene algo de cielo y algo de tierra al mismo tiempo. Fue un nombre muy usado en España durante décadas, y especialmente en familias devotas, vinculado a la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles. Las que lo llevaban eran ángeles con toda la seriedad del mundo. Hoy sobrevive en señoras de mediana edad y en algún homenaje familiar. Es un nombre que todavía suena bien, aunque ya casi nadie se atreva a elegirlo. Margarita. Margarita es quizás el nombre más elegante de toda la lista.
Tiene algo de flor y algo de reina al mismo tiempo. Fue popular durante la primera mitad del siglo XX, y luego fue perdiendo terreno frente a nombres más modernos. Hoy está en ese limbo de nombres que los padres más atrevidos están empezando a rescatar. No sería extraño ver en pocos años un pequeño regreso de Margarita a los parques infantiles. Primitiva. Primitiva es quizás el nombre más injustamente olvidado de España. Y primitiva no significa lo que hoy parece significar. Viene del latín y quería decir la primera, la original. Fue un nombre dado con orgullo durante generaciones. Pero la evolución del idioma lo dejó en una posición imposible. Hoy nadie puede pronunciarlo sin que la semántica moderna lo traicione. Un nombre que merece más respeto del que recibe. Abundio. Abundio suena a nombre de personaje secundario en una novela de Galdós, y eso es exactamente lo que es, un nombre de otro mundo literario. Fue relativamente común en el siglo XIX y principios del XX. Significaba algo parecido a aquel que tiene abundancia. Hoy es prácticamente un nombre de museo. Pero tiene algo entrañable. El nombre de alguien que siempre tenía un asiento libre en su mesa. Severino. Severino tiene exactamente el carácter que su nombre anuncia. Serio, firme, y sin adornos. Fue un nombre bastante común en el norte de España durante el siglo XIX y primera mitad del XX. Las órdenes religiosas también lo popularizaron. Por los años 60 ya estaba en clara retirada. Hoy casi no existe. Es el nombre de un hombre que nunca llegó tarde y que siempre cumplió su palabra. Eulalio. Eulalio es un nombre con una musicalidad extraña, casi difícil de explicar. Viene del griego y significa el que habla bien. Fue un nombre real, aunque nunca demasiado frecuente. Tuvo cierta presencia en el siglo XIX y fue desapareciendo a lo largo del XX. Hoy es rarísimo, pero tiene algo de personaje de zarzuela. Alguien que entra en escena con sombrero y un comentario preciso para cada situación. Fulgencio. Fulgencio significa el que brilla, el que resplandece. Un nombre con ambición desde el primer momento. Fue popular sobre todo en el Levante español y tuvo su auge en el siglo XIX. En el siglo XX fue asociándose a perfiles de cierta rigidez y acabó siendo casi un nombre de broma afectuosa. Hoy es rarísimo, pero tiene algo de grandeza torpe y honesta que resulta simpática. Celestino. Celestino es el equivalente masculino de Celestina, aunque sin el peso literario que arrastró el nombre femenino. Fue un nombre digno, ligado a varios papas y santos, con presencia real en la España del siglo XIX y principios del XX. Luego fue cayendo en desuso a medida que los nombres religiosos extensos fueron perdiéndose. Hoy es casi inexistente. Es el nombre de alguien que tenía un huerto bien cuidado y sabía el nombre de todas las plantas. Evaristo. Evaristo tiene algo de elegancia discreta. Fue un nombre bastante usado en el siglo XIX, especialmente en clases medias y acomodadas. Sonaba culto sin ser pretencioso. Por el siglo XX fue perdiendo fuerza frente a nombres más modernos. Hoy es casi un nombre de arqueología, pero tiene una dignidad tranquila que los nombres de moda a menudo no tienen. El nombre de alguien que leía el periódico entero cada mañana. Honorio. Honorio no necesita explicación. El propio nombre lo dice. Un nombre cargado de una virtud que las familias del siglo XIX y principios del XX valoraban por encima de casi cualquier cosa. Fue un nombre real, dado con convicción. Luego fue sonando demasiado solemne para un mundo que se volvía más informal. Hoy es un nombre de historia antigua, pero pronunciarlo todavía transmite algo. Ildefonso. Y Ildefonso es un nombre con mucho peso histórico en España. San Ildefonso fue arzobispo de Toledo en el siglo VII, y su nombre se extendió durante siglos. Fue relativamente común en el siglo XIX. Ya en el XX sonaba a otro tiempo. Hoy es prácticamente inexistente. Es un nombre de catedral, de piedra labrada, de alguien que vivía con convicción y no necesitaba explicarse. Telesforo. Telesforo puede ser el nombre más difícil de pronunciar de toda esta lista. 5 sílabas que en otro tiempo nadie encontraba excesivas. Viene del griego y significa el que conduce al resultado. Fue un nombre con cierta presencia en el siglo XIX, ligado también al calendario de santos. Hoy es tan raro que resulta casi increíble que existiera en los registros civiles, pero existió, y eso dice mucho. Casimiro. Al Casimiro tiene algo de Europa del Este, de nombre viajero que encontró hogar en España. Viene del eslavo y fue popularizado por la devoción a San Casimiro de Polonia. Tuvo cierta presencia en España durante el siglo XIX y principios del XX. Luego fue olvidándose a medida que sus portadores envejecían y nadie lo elegía para los recién nacidos. Hoy es casi un nombre de museo, pero tiene una solidez que resulta reconfortante. Wenceslao.
Wenceslao es probablemente el nombre de origen eslavo más usado en España fuera de su área geográfica original. Vino de la devoción a San Wenceslao, duque de Bohemia, y tuvo una presencia real aunque discreta en los registros españoles del siglo XIX. Se abreviaba a Wences o simplemente a Ceslao. Hoy es casi inexistente. Es el nombre de alguien que siempre supo exactamente de dónde venía. Y Saturnino. Saturnino viene del dios romano Saturno y eso le da una antigüedad impresionante. Fue un nombre con cierta presencia en España gracias al calendario de santos, concretamente San Saturnino, patrón de Pamplona. Fue relativamente común en el norte de España durante el siglo XIX y principios del XX. Luego fue cayendo. Hoy es rarísimo. Es el nombre de alguien que conocía bien el tiempo que iba a hacer antes de que nadie más lo notase. Crisanto. Crisanto viene del griego y significa flor de oro. Un nombre de una belleza casi escondida que muy poca gente conoce hoy. Fue un nombre real, aunque nunca demasiado frecuente, que aparece en registros del siglo XIX y principios del XX. Hoy es prácticamente desconocido. Es el tipo de nombre que cuando lo descubres piensas que alguien debería rescatarlo. Y porque tiene algo luminoso que los nombres de moda no pueden comprar. Fermín. Fermín es curioso en esta lista porque todo el mundo lo conoce, pero muy poca gente lo lleva. San Fermín y los Sanfermines de Pamplona lo hicieron famoso en todo el mundo. Pero paradójicamente eso no se tradujo en que los padres lo eligiesen para sus hijos. Fue más común antes de que la fiesta lo eclipsase. Hoy el nombre pertenece más al calendario festivo que a las personas. Un nombre que se convirtió en símbolo y perdió el paso de ser simplemente un nombre. Facundo. Facundo significa el que habla con facilidad, el que tiene don de gentes. Un nombre que en otro tiempo nadie encontraba gracioso. Fue relativamente común en el siglo XIX, con mayor presencia en el norte y en algunas zonas de América Latina, donde la devoción a San Facundo era fuerte. Hoy en España es rarísimo, y la fonética lo ha convertido en un nombre difícil de llevar con seriedad. Una víctima más del cambio semántico. Nemesio. Nemesio viene de Némesis, la diosa griega de la justicia y la retribución. Es un nombre con una historia enorme detrás que en España se usó de manera real y discreta durante el siglo XIX y principios del XX. Hoy suena a personaje de otra galaxia, pero tiene algo de nombre de hombre justo, del tipo de persona que no levantaba la voz pero tampoco dejaba pasar las cosas. Heliodoro. Heliodoro significa regalo del sol. Un nombre que suena a héroe de novela antigua, a alguien que llega desde el horizonte con buenas noticias. Fue un nombre real aunque nunca demasiado frecuente en España. Aparece en registros del siglo XIX con cierta regularidad. Hoy es prácticamente inexistente, pero tiene algo épico y luminoso que pocos nombres modernos pueden igualar. Ladislao. Ladislao es un nombre de origen eslavo que en España tuvo un uso real gracias a la devoción a San Ladislao de Hungría. Fue más común en el siglo XIX y fue desapareciendo a lo largo del XX. Se abreviaba a Ladi o Lacho en algunos lugares. Hoy es prácticamente inexistente. Es el nombre de alguien que sabía hacer cosas con las manos y no necesitaba que se lo reconociesen. Pantaleón. Pantaleón puede ser el nombre más esperpéntico y al mismo tiempo más entrañable de toda la lista. Viene del griego y significa el que es todo compasión. San Pantaleón fue un mártir cristiano muy venerado durante siglos. Fue un nombre real en la España del siglo XIX. Hoy es casi un nombre de personaje de comedia, pero sin quererlo. Y detrás de ese nombre hubo hombres serios que vivieron vidas completas. El nombre les quedó grande y ellos estuvieron a la altura. Epifanio. Epifanio está ligado directamente a la festividad de la Epifanía, los Reyes Magos, el 6 de enero. Fue un nombre dado a niños nacidos en esas fechas durante generaciones. También se usó fuera de ese contexto. Tuvo cierta presencia en el siglo XIX y principios del XX. Hoy es rarísimo. Es el nombre de alguien que llegaba siempre con algo, con una historia, con un regalo, con una noticia que merecía la pena escuchar. Gumersindo. Gumersindo es único. No hay manera de resumirlo. Es un nombre de origen visigodo que significa camino de hombre, y que en España tuvo uso real durante siglos. Se abreviaba a Gumer o Sindo. Fue más común en el siglo XIX y fue desapareciendo sin remedio a lo largo del XX. Hoy es un nombre que provoca una sonrisa automática, pero fue llevado con toda la dignidad del mundo por hombres que no necesitaban que su nombre sonase moderno para ser respetados. Baldomero. Baldomero tiene algo de nombre de general o de político de otro siglo. Y de hecho así fue usado, con cierta presencia en clases medias y acomodadas del siglo XIX español. Tiene un ritmo casi musical cuando se pronuncia despacio. Val, do, me, ro. 4 sílabas que suenan a otra época con toda la convicción del mundo.
Hoy es prácticamente inexistente, pero tiene una dignidad tranquila que merece ser recordada. Atilano. Atilano es un nombre de origen incierto, posiblemente relacionado con el nombre Atila. Aunque en España fue siempre un nombre de lo más pacífico, fue relativamente común en algunas zonas de Castilla y León durante el siglo XIX y principios del XX, ligado a la devoción local a San Atilano de Zamora. Hoy es casi inexistente. Es el nombre de alguien que conocía de memoria todos los caminos del municipio. Roque. Roque tiene algo de roca, de firmeza, de nombre que no necesita adornos. San Roque fue un santo muy popular en la España rural, protector contra las pestes y las enfermedades, y su nombre se extendió por todo el territorio. Fue bastante común durante el siglo XIX y principios del XX. Luego fue cayendo en desuso a medida que la devoción local fue perdiendo fuerza. Hoy es rarísimo. Pero es un nombre que todavía suena bien, breve y sólido como lo que significa. Escolástico. Escolástico es el nombre más solemne de toda esta lista. Viene del latín y estaba ligado a la tradición académica y religiosa. Santa Escolástica fue hermana de San Benito y su nombre se extendió por toda la cristiandad. En España tuvo uso real durante el siglo XIX. Hoy es un nombre de archivo, de documento antiguo, de partida de nacimiento amarillenta. Pero hay algo en él que impone respeto. Es el nombre de alguien que sabía que las palabras tienen peso y las trataba en consecuencia. No eran solo nombres, eran el sonido de una España que ya no existe, pero que está en el origen de la que sí existe. Cada uno de estos nombres fue pronunciado con amor por primera vez en una habitación pequeña, en un registro civil, en una iglesia de pueblo. Cada uno fue el nombre de alguien que trabajó, que quiso, que tuvo miedo, que levantó algo. Es una España de cartas escritas a mano, de visitas al médico de cabecera, de vecinos que se conocían de verdad. Cuéntanos en los comentarios si en tu familia había algún Gumersindo, alguna purificación o algún Telesforo. A veces los nombres que parecen más olvidados son los que más historias guardan.